Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Colegas, un podcast de médicos generales. Soy Gabriel Díaz de León. Recuerden que la titular es la doctora Scarlett Enríquez y hoy estamos con el doctor Paul Hernández. Paul, ¿cómo estás? Mucho gusto. Doctor, me gustaría que antes de adentrar en esta plática te presentaras, me dijeras ahora sí que tus credenciales para que la gente sepa que traemos a puro experto aquí. Sí, claro. Paul Hernández, soy médico general, orgullosamente. Cuento con una maestría en gestión directiva en salud y una licenciatura también en gerencia de servicios de salud. Y prácticamente mi expertise, o por lo cual vengo también a apoyar aquí al Congreso, es para la prevención de amputaciones de pie diabético, ya que como miembro del grupo de trabajo paso a paso para la prevención de amputaciones para pie diabético, pues hemos tenido que dar un avance en poder dar capacitaciones para poder evitar esta complicación derivado de aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2. Justo te quería preguntar un poquito sobre el impacto que tiene la diabetes aquí en México, en la región, si varía por región. Que me hables un poquito sobre, porque bueno, yo he escuchado incluso desde mi abuelita tenía diabetes y ya pasaron varias generaciones y seguimos hablando del problema. ¿Qué impacto tiene la diabetes en México? Realmente es algo grave, o sea, yo no conozco ningún médico, y hablando también obviamente de los médicos generales, que no tengan pacientes diabéticos. Todos tenemos pacientes diabéticos. Y el problema de la diabetes no es tanto el hecho de que lo padezcan, sino de que descuidamos ciertos factores que son prevenibles. Y prácticamente el médico de primer contacto, el médico del primer nivel, el médico general, debería de darse un énfasis en este tipo de problemas que acaban a los pacientes, ¿no? Complicaciones que se deberían evitar, problemas que no deberían de suceder, suceden precisamente porque a veces no contamos con la capacitación adecuada y pues precisamente es lo que tratamos de abordar, ¿no?, en este congreso. Justo, ¿cuál es la mayor oportunidad que tienen los médicos de primer contacto, los médicos generales, para prevenir en el consultorio los casos de diabetes? Primeramente, yo creo que, y es por lo que hacemos, ¿no?, este tipo de congresos, es la capacitación. O sea, un médico que no está actualizado, un médico que no se capacita, difícilmente va a poder atender este tipo de problemas de una forma correcta. Los va a atender, pero no de la forma más óptima posible. Entonces, esta actualización es lo que permite, ¿no?, que podamos atender a nuestros pacientes con lo más nuevo, con lo más correcto y sobre todo con humanismo, que también es algo que les enseñamos aquí, ¿no?, dentro de las pláticas del Congreso. Justo, la doctora Cote, quien es la coordinadora de cirugía, hablaba en uno de los episodios anteriores sobre que sí, que los médicos tienen muy buenas hard skills, pero de pronto carecen de las hard skills, que son como habilidades más humanas. ¿Qué tanto enfoque aquí en el Congreso se le da a esas habilidades? Sí, yo creo que es una parte fundamental, ¿no? Inclusive muchas de las cosas que vemos nosotros los médicos casi siempre son operativas, pero ya cuando nos enfocamos ahora sí al trato con el paciente, a cómo hacer que él lleve a cabo su terapéutica, cómo involucrarlo, eso sí tiene que ver propiamente con el humanismo y es algo que también tocamos dentro del Congreso. No solo ahorita como el tema que un servidor va a dar, ¿no?, sino como temas ya ahora sí directamente seleccionados precisamente para ayudar a que el médico general visualice esa necesidad del humanismo para los pacientes. Y justo ahorita en un tema, por ejemplo, tan delicado como me parece las amputaciones, ¿no? O sea, ¿cómo le dices también? No nada más es diagnosticar que se tiene que hacer a lo mejor una amputación, desgraciadamente, pero ¿cómo le dice a un paciente que una de sus extremidades está en riesgo? Y a veces creo que los doctores en algunos casos carecen de ese tacto. Se les tiene que decir directo, pero también explicar los procedimientos. Pero específicamente, ¿qué tan grave es el problema de las amputaciones por pie diabético actualmente y por qué es vital prestarle más atención a la prevención? Sí, es gravísimo. De hecho, a veces no lo dimensionamos de esa forma, pero es tan grave que inclusive alcanza el mismo índice de mortalidad con respecto al cáncer de ciertos grupos de cáncer. O sea, un paciente que se le amputa tiene prácticamente más probabilidades de morir que un paciente que ha padecido cáncer, nada más por el hecho de que tuvo una amputación. O sea, el índice de mortalidad aumenta, así de grave es el asunto. Entonces, pues, obviamente lo que queremos evitar es que llegue hasta ese punto, ¿no? Pero definitivamente el paciente debe estar enterado del problema que tiene
y cómo podemos ayudar para que este problema ya no avance más. Oye, una pregunta, por ejemplo, yo también a veces sé que es un podcast de médicos generales para médicos generales, Sí. pero si de pronto tuviéramos aquí a un paciente enfrente que nos está viendo desde su casa, ¿cuáles son los pasos o hábitos fundamentales que los pacientes y sus familias pueden aplicar en su vida diaria para que, de la mano con el médico, para proteger sus pies y evitar la pérdida de alguna extremidad? Esa es una pregunta buenísima y de hecho eso es a lo que voy enfocado. Mi taller no es tanto para que los pacientes tengan la prevención, es más bien para que tengan la promoción, que es algo distinto. La prevención la hace directamente el profesional de la salud, la promoción la hacen los pacientes. Entonces tenemos que educar al paciente para que él haga esos cuidados, cómo lavarse sus pies, cómo cortarse sus uñas, cómo usar un calzado adecuado, cómo elegir una crema adecuada. O sea, cosas que son habitualmente comunes para cada gente, pero para el paciente diabético es algo vital para evitar que tenga complicaciones. Entonces, esa educación es a lo que nos enfocamos realmente. Ahí te va otra pregunta que ya va un poquito también enfocada para el paciente y enfocada al médico. ¿Cuál es la señal de alarma que normalmente el paciente no ve, pero que el doctor o que el médico de primer contacto debería identificar para saber que alguna extremidad, algún pie, por ejemplo, está en riesgo? Cualquier lesión que llegue a detectar, ese es un indicador de que el paciente se debe atender. La revisión de pies es algo que debe ser cotidiano. Todos los días el paciente se debe de revisar sus pies. Solo que en ocasiones, como algunos pacientes no tienen sensibilidad, no se percatan de que tienen un problema. Por eso es importante que se revisen principalmente con un espejo todo el pie para verificar que no tengan alguna lesión. Y en cuanto detecten alguna lesión, que puede ser una cortadita, puede ser un pequeño callo, puede ser una pequeña ulceración, un cambio de coloración, porque pisó una piedrita, porque se raspó, en ese momento acudir con el médico para poderlo orientar adecuadamente. Ok. Por ejemplo, para los pacientes, ¿qué le pasa exactamente a la piel cuando hay diabetes y cuando empiezan a aparecer estas lesiones? ¿Los nervios? ¿Qué ocurre con el tejido de...? Existe una pérdida de la sensibilidad. Aquí esto es un proceso natural propiamente de la enfermedad, ¿no? Sobre todo para un paciente mal controlado, empieza a perder esta sensibilidad que nosotros llamamos que es una sensibilidad sensitiva, sensitoria. Entonces, en ese momento el paciente ya no siente. Y al no sentir, pues, ¿para qué yo me checo algo que no siento, no? Si no me molesta, no me duele, no me causa ningún malestar, pues, ¿para qué lo reviso? Y ese es prácticamente el detonante para que se lesione y si no me doy cuenta, pues, prácticamente la enfermedad empieza a avanzar. En ese momento es donde nosotros tenemos que empezar a educar al paciente, decirle, aunque usted no sienta nada, es importante que se revise sus pies, porque las lesiones se pueden llegar a presentar aunque usted no sienta nada. En ese momento nosotros nos vamos enfocando. Pero definitivamente un paciente que está mal controlado tiene más probabilidades de tener complicaciones. Esto no es para todos, ¿verdad? Por eso es importante que los pacientes se revisen sus pies todos los días, como cuando nos bañamos, ¿no? Nos bañamos todos los días nos revisamos nuestros pies. Ahorita me sorprende mucho, me llama mucho la atención que has mencionado 2 veces la frase o el término un paciente mal controlado. ¿Qué es un paciente mal controlado? Ok, un paciente mal controlado es aquel que no acude a la consulta médica y que se la pasa prácticamente comiendo lo que él le gusta porque pues lo ha hecho toda su vida. Y en ocasiones este tipo de enfermedades no transmisibles no es la única, la diabetes, existen más como la hipertensión, la obesidad. Suelen ser, nosotros las llamamos enfermedades silenciosas porque inicialmente no tienen síntomas, pero el cuerpo tiene cierta tolerancia, ¿no? Entonces el paciente dice, pues si no me siento mal, ¿cómo por qué voy a tener cuidado sobre mi persona? En ese momento el paciente pues sigue su vida habitual, ¿no? Me sigo tomando mis refrescos, sigo comiendo a las horas que yo quiera comer y como de todo, comida rápida. Y aquí es donde empieza el descontrol metabólico, ¿sí? Una vez que el paciente ya se diagnostica, nosotros podemos decir que es un paciente mal controlado cuando ya te doy el diagnóstico y tú no acudes a consulta para un seguimiento, ¿no? Y sigo con los mismos hábitos que ya voy arrastrando desde antes de la enfermedad. En ese momento nosotros vamos haciendo registros, vamos verificando ciertos parámetros
para poder definir que un paciente mal controlado en este aspecto, pues realmente no está llevando seguimientos y metas terapéuticas que nosotros ya tenemos como estandarizadas para decir que un paciente pues lleva realmente un control de su enfermedad. Ok. Para que, por ejemplo, ahorita los colegas tuyos, médicos generales, puedan entender un poquito el contexto, ¿me puedes platicar un poquito? ¿Tú estás en instituciones públicas o tienes práctica privada? Trabajo más en el sector público, pero sí de vez en cuando también tengo práctica privada. En el sector público, ¿cuáles son los obstáculos que tú has visto que pueden retrasar la atención o la prevención justo de los padecimientos del paciente que tiende a tener lesiones por diabetes? Sí, yo creo que uno de los problemas que tenemos es precisamente con ciertos insumos que debería tener el sector público, porque sabemos el tratamiento, sabemos que existe, sabemos lo mejor que hay. Inclusive aquí en el Congreso también, obviamente venimos para eso, ¿no? Para saber lo nuevo, pero no todo lo nuevo llega al sector público. Y obviamente aquí las terapéuticas cambian, ¿no? Porque tenemos que adaptar lo que tenemos en el sector público para poder proporcionar una atención adecuada. Y sí se puede, pero para poder saber cómo hacerlo, obviamente tenemos que estar actualizados. Me gusta que ahorita dijiste el tema de que por eso vienen al Congreso. ¿Qué le dirías a tus colegas que en esta edición no pudieron asistir? ¿Por qué es importante que los médicos de primer contacto asistan a este tipo de congresos como lo es el 4º Congreso Internacional de Medicina General? Sí, claro, y se lo he repetido, ¿no?, a muchos de mis compañeros que también no pudieron asistir por diferentes factores. Les digo, el paciente, el primero que va a ver es un médico general. Difícilmente llegan con el médico especialista para cualquier tipo de problema. Primero llegan con el médico general. Y si el médico general no lo aborda de forma apropiada, es difícil que obviamente también este paciente logre una meta terapéutica y recupere su salud, ¿no? Que el término es prácticamente muy ambiguo si no lo conocemos de forma apropiada, ¿no? El salud es prácticamente que cualquier persona se sienta sana, ¿sí? Física, mental y psicológicamente, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que tener herramientas y habilidades que deben de ir progresando con la capacitación. Entonces, cuando yo no acudo, pues me lo pierdo. Entonces, probablemente vaya a estar dando una terapéutica, pero no va a ser la más adecuada, ni va a ser la mejor para el paciente que le podamos brindar si no nos actualizamos como en este congreso. Justo ayer que fue la inauguración, la doctora Scarlett en su discurso, en su speech inaugural, hablaba sobre la colaboración entre médicos. No nada más son médicos generales los que asisten, hay otras especialidades que vienen a aportar sobre cómo referir a otros pacientes. ¿Qué opinas tú de que no nada más se enfoquen en la medicina general, sino que además haya otras áreas donde el médico de primer contacto debe de estar también enterado? Sí, es que tiene que estar involucrado, ¿no? Nosotros podemos recibir al paciente de primera instancia, pero ese es un paciente que sale de nuestra capacidad resolutiva. Nosotros debemos de ocupar al equipo multidisciplinario, ¿no? Especialistas, otros médicos, psicólogos, dentistas, nutriólogos, o sea, son personal de salud que también se requiere para el tratamiento, ¿no? El paciente podrá llegar con nosotros directamente y habitualmente esto es lo que sucede, pero ya para poder dar un tratamiento integral necesitamos de todo el equipo multidisciplinario para que esto suceda. Doctor, pues creo que ya nos quedó súper claro la importancia de, una, de tu plática, dos, de por qué otros médicos de primer contacto deben de venir y que pues para la 5ª edición no se lo pierdan. Entonces, ¿alguna frase de cierre que le dijeras a algún colega que aún todavía se resiste en venir? Por favor, ahí a la cámara, diles, vénganse para acá, por favor, para el siguiente año. Sí, claro. Los invitamos, ¿no?, a que acudan al próximo Congreso 2027. La actualización es algo importante, la actualización se requiere y obviamente esto es para beneficio de nuestros pacientes que pues por algo lo estudiamos, ¿no? Y prácticamente pues decirles que los esperamos el próximo año, que no se lo pierdan. Soy el doctor Paul Jesús Hernández Reyes y soy orgullosamente médico general.